Buenas, bienvenidos sean todos a una nueva edición de Pensamiento en la Historia. Hoy estaremos conversando un poco sobre la vida de Nicolás Maquiavelo, el tiempo en el que vivió y su obra El Príncipe. Nicolás Maquiavelo nació el día 3 de mayo del año 1469 en la ciudad de Florencia, en la Toscana. Su padre, Bernardo de Niccolò Machiavelli, fue un jurisconsulto de cierto prestigio y tesorero de la marca de Ancona. Su madre se llamó Bartolomea dei Nelli, gran aficionada a las letras y a las artes. Descendía de una vieja estirpe florentina y fue al parecer mujer de gran belleza. Sin grandes recursos económicos, los padres de Nicolás Maquiavelo tuvieron 4 hijos: Totò, Nicolás, Primerana y Ginevra, siendo nuestro célebre pensador el segundo. El mundo en el que nació Nicolás Maquiavelo era un mundo en el que el poder tenía un precio. Intriga, crimen, asesinato y guerra pululaban en su tiempo. Sin embargo, la ciudad de Florencia, donde nació, era un importante centro de comercio de lana, que rebosaba también de creatividad. Por sus calles empedradas se escuchaban los casquillos de caballos pasar. Una ciudad con muchas bocacalles y comerciantes dedicados a varias tareas. Habían desde sastres, fabricantes de zapatos, sombreros, herramientas, agujas y sobre todo comerciantes de lana. Casi la tercera parte de la ciudad comerciaba con lana, donde las familias poderosas de la ciudad protegían y pagaban a los artistas y pensadores más importantes desde hacía décadas, como Miguel Ángel, Brunelleschi, Botticelli, Leonardo da Vinci y otros grandes personajes de su tiempo que impulsaron una gran explosión de ideas que haría añicos el mundo medieval y resonaría a lo largo de los siglos en una única palabra: Rinascimento, resurgimiento, renacimiento de las ideas grecolatinas, rescatadas por los hijos de las familias poderosas en pergaminos antiguos ocultos en las antiguas y oscuras criptas de monasterios de las iglesias. Aquellos jóvenes pertenecientes a familias poderosas compartían la sensación de la época, que no era más que buscar el conocimiento y los secretos perdidos del mundo antiguo, desde filosofía, retórica, arquitectura, escultura, matemáticas y varias ramas del saber. Y gracias al entusiasmo de aquellos jóvenes por el pasado, el conocimiento antiguo se recupera en Florencia. Esa fue la época en la que nació Nicolás Maquiavelo. El retrato que hace el historiador italiano Villari sobre Nicolás Maquiavelo es el siguiente: era de mediana estatura, enjuto, de ojos muy vivos, cabellos oscuros, nariz ligeramente aquilina, labios finos y apretados. Todo en él daba la impresión de un agudo pensador, pero no la de un hombre de autoridad que se impone a los otros, dándole la apariencia de un espíritu calculador e impasible. Sin embargo, la fantasía ejercía sobre él un gran poder. Fácilmente lo dominaba y a veces lo transportaba hasta el punto de hacerle parecer, por modo inesperado, un visionario. Nicolás Maquiavelo fue el primer pensador político de la era cristiana. En su obra El Príncipe, que es una obra de 26 capítulos cortos, en donde analiza los entresijos del poder y cómo obtener el poder,
y conservarlo en una época de ciudades-estados. Fue el tiempo que le tocó vivir a Maquiavelo. Y en su tiempo, él separa la ética de la política, rompiendo con el pensamiento aristotélico en ese aspecto y que había imperado hasta su tiempo. Por tanto, Maquiavelo entra al campo del positivismo, incluso mucho antes que Bacon en Inglaterra. Su método es el método positivista, el método científico, aplicado a la política, donde solo hay que estudiar a los fenómenos cómo se presentan, separando los conceptos ético-morales, porque por lo menos para la matemática o para la física, uno estudia los fenómenos como son, uno los analiza bajo un cierto método científico, es decir, la ética y la moral en los fenómenos físicos no tienen nada que jugar, no juegan ningún papel allí. Por eso, cuando Maquiavelo aplica su método positivista, su método científico aplicado a la política, es allí justamente cuando se habla de ciencia política. A la final, Maquiavelo estudiará a los hombres como son y a sus acciones como resultan, y no como deberían ser bajo ciertos esquemas o parámetros ético-morales o religiosos, por lo que su visión es antropocéntrica, es decir, el hombre como centro de estudio. Décadas anteriores a Maquiavelo, aún existía una concepción medieval teocéntrica, es decir, Dios como el centro de todo. Será posteriormente Jean Bodin, filósofo político, el primero que observará una debilidad en el sistema de ideas de Maquiavelo. Es decir, para el tratadista francés Bodin hay una unidireccionalidad de Maquiavelo. Es decir, para Maquiavelo la condición natural del hombre, bajo los parámetros de su época, es la de ser avaro, ambicioso, adulador, farsante y que se pone máscaras. Y como escribió el mismo Maquiavelo, los hombres son ingratos, volubles, dados al fingimiento, aficionados a esquivar los peligros y codiciosos de ganancias. Por tanto, Bodin llega a plantearse: ¿cómo podría entonces ser la política si no existieran esos aspectos negativos del hombre? Hagamos un poco de historia. En el año 1494, cuando Maquiavelo tenía ya casi 27 años, el rey de Francia, Carlos VIII, en una pretensión de llegar al sur de Nápoles, es decir, al sur de Italia, tuvo que pasar evidentemente por el norte de Italia y pasó por Florencia, la cuna de Maquiavelo. Bajo esa circunstancia de caos y de invasión ocurre una revuelta y los Medici son desplazados del poder y surge un líder llamado Girolamo di Savonarola, un monje moralizante, un moralista acérrimo que denunció la corrupción de la iglesia, las vanidades, la sodomía, ese mundo lleno de libertinaje, las obras de arte obscenas y todo patrocinado por los Medici. Savonarola fue famoso por dos hogueras en la historia. En la primera hoguera, llamada la Hoguera de las Vanidades, organizada por el mismo Savonarola, allí se quemaron obras de arte. De hecho, Botticelli quemó varios de sus cuadros. Se quemaron libros que él consideraba obscenos, perniciosos, cosméticos, perlas, así como también objetos de lujo. Por eso se le llamó la Hoguera de las Vanidades. Y en la segunda hoguera, la iglesia lo excomulgó y lo quemó a él. Semanas después de haber sido quemado Savonarola en la hoguera,
Nicolò Maquiavelo se presentó ante el gobierno republicano de Piero Soderini, para el cual trabajó en el Comité de Asuntos Exteriores y también en todo lo relacionado con las necesidades del ejército para aquel momento. Fue el 15 de junio del año 1498 cuando el Concili degli Ottanta incluye el nombre de Maquiavelo entre los candidatos para ocupar un cargo en la Secretaría de la Signoria. 4 días después es designado por el Concilio Maggiore y al ratificarse el nombramiento el día 14 de julio del año 1498, la Signoria lo designa primero como secretario de Marcellano Virgilio Adriano y un año después, ya segundo canciller, el gonfaloniero Piero Soderini, a servir como secretario de los Dieci di Libertà e Pace, es decir, el cuerpo de magistrados que debían ocuparse de los problemas de la guerra y de las relaciones exteriores. Bien, vayamos en este momento a un corte musical y ya regresamos. Bien, hemos regresado. En el momento antes del corte musical habíamos quedado en que Maquiavelo formó parte como secretario de los Dieci di Libertà e Pace, que era el cuerpo de magistrados que debía ocuparse de los problemas de la guerra y de las relaciones exteriores. Luego, trabajando para el gobierno republicano de Piero Soderini, demostró ser un visionario y un patriota italiano convencido de que solo a través de ejércitos conformados por ciudadanos de la misma Florencia y no por mercenarios, como era muy común en esa época, se podía lograr a futuro y con la ayuda de un príncipe, de un líder que dirigiera la unificación tan anhelada de Italia, es decir,
Maquiavelo perseguía lo que algunos eruditos han llamado realismo moral. En primer lugar, intentaba crear algo que no existía en aquel momento, el Estado-nación, es decir, Italia, la unificación político-territorial de Italia y de sus ciudadanos, en torno a una idea común, a una historia común, pero más adelante él tratará de poner en práctica estas ideas y en el transcurso del tiempo, como funcionario al servicio del gobierno republicano, él logra poner en práctica esta idea y posteriormente, en una guerra contra su vecina Pisa, ese ejército conformado por ciudadanos florentinos muestra un comportamiento aceptable. Pero ya para el año 1512, cuando un grupo de mercenarios españoles entra en guerra contra los florentinos en la ciudad de Prato, el ejército de ciudadanos de Maquiavelo es derrotado estrepitosamente por las tropas mercenarias españolas comandadas por Ramón Floch de Carmona Anglesola. Bajo ese caos, en donde murieron más de 6.000 habitantes de Prato y en donde la ciudad fue saqueada, los Medici se aprovechan de la situación para recuperar el poder. Luego de esto, los Medici hacen una lista de posibles conspiradores que buscaban nuevamente derrocarlos. Y en esa lista, en la 7ª posición, aparece el nombre de Maquiavelo. Maquiavelo, por tanto, es encarcelado, lo cual conlleva a la tortura. Sufrió lo que fue el strappato, que era amarrarle las manos a la espalda y levantarlo lentamente por las muñecas, y luego de eso, al llegar hasta arriba, a una altura específica, dejarlo caer poco y lentamente, evitando que los hombros se le dislocaran o se le salieran de las articulaciones. Fue un momento sumamente humillante para él, todo ese periodo del encarcelamiento, y luego llegó al papado Juan de Medici, que se convirtió como León X, el Papa León X. Luego hay una amnistía general. Maquiavelo sale de la cárcel, pero bajo ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones. Ahí comienza su pequeño semidestierro, dirigiéndose a un pueblecito donde tiene propiedades, San Casciano in Val di Pesa, un pueblo muy hermoso que queda aproximadamente a 14 kilómetros al suroeste de Florencia, donde se dedica a la agricultura, a la ganadería, a arrear ganado. Para él eso fue un infierno, pues en varias cartas que él le escribió a su amigo Francesco Vittori, él refleja esa monotonía que para él era un completo infierno, pues él sabía que tenía un talento tremendo y que no podía poner en práctica. Él era consciente de que era sumamente inteligente y al mismo tiempo un visionario. Continuamente jugaba a las cartas en la taberna del pueblo. Continuamente durante esas partidas de carta habían disputas que llegaban incluso a los insultos, en donde a menudo se peleaban hasta por un centavo en las apuestas, en donde Maquiavelo saca a relucir su lado humano, su ingenio. Algunas veces también demuestra lo mal hablado que es e incluso lo obsceno que puede llegar a ser. A pesar de estar casado, se siente atraído hacia muchas mujeres. Gustaba salir a tomar unas copas y ser leal a sus amigos. Llegó incluso a escribir una comedia intitulada La Mandrágora. Llegó a escribir una vez: al atardecer regreso a mi casa y voy a mi estudio. Antes de entrar me quito la ropa cubierta de barro y polvo y me pongo prendas finas y elegantes. Vestido apropiadamente, entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde recibido por ellos con afecto, me alimento con ese manjar con el que me alimento
y por el que vine al mundo. Nicolás Maquiavelo, en su semidestierro, comienza a trabajar en lo que él llama los discursos sobre la primera década de Tito Livio, un libro de comentarios sobre la obra del historiador romano, en donde expone su simpatía por un sistema de gobierno republicano. Sin embargo, interrumpe la obra sobre los discursos para ponerse a escribir su muy famosa obra El Príncipe, el cual termina de escribir en solo 3 meses y que dedicó a Lorenzo II de Medici, nieto de Lorenzo el Magnífico. Muchos ven contradicción en Maquiavelo al escribir casi simultáneamente 2 obras, una a favor del gobierno republicano y el otro un manual de consejos para un príncipe, y que muchos consideran un manual para tirano. Pero debemos verlo de la siguiente manera: El Príncipe es una obra sobre el arte de gobernar y los discursos sobre cómo conseguir los objetivos planteados en las declaraciones públicas. Maquiavelo puso énfasis en 2 tributos que debía poseer el príncipe, es decir, el líder. Utilizó la imagen del zorro y del león. Para Maquiavelo, el príncipe debe tener la habilidad del zorro para conocer las trampas y la valentía del león para amedrentar al zorro. Lo más revolucionario de Maquiavelo es que nos da el carácter, la personalidad del político real. Él describe la disciplina interior que debe tener un estratega. Es una disciplina que exige grandes dosis de autocontrol. Por ejemplo, uno no puede deleitarse con la conquista o lanzarse contra el enemigo compulsivamente. Uno tiene que analizar constantemente sus móviles. Uno debe tratar a los demás con tacto, incluso con respeto, en todo momento, para no tener que revelar tus intenciones mientras intentas averiguar sus errores o sus engaños. Maquiavelo también habla sobre las buenas leyes y sobre las buenas armas. Buone leggi e buone armi. Es decir, para Maquiavelo, las buenas armas son aquellas en donde los ejércitos están conformados por ciudadanos que tienen compromiso y patriotismo. Esos son los ejércitos que realmente van a darle la victoria hipotética a su sueño de unificación de Italia y para la expulsión de los bárbaros de la península italiana. Ya para el año 1520 escribe 2 obras: La vita di Castruccio Castracani y El arte della guerra, el arte de la guerra. La obra de Maquiavelo suscitó desde los primeros momentos la crítica y la condena de la Iglesia católica, de la Iglesia universal. Poe, cardenal inglés; Jerónimo Osorino, obispo portugués; Ambrogio Caterino, arzobispo de Cosenza, son quienes primeramente le condenan, reprochándole proponer la desvinculación de la acción política de las obligaciones religiosas y morales. Bien, vamos a un corte musical y ya regresamos.
Bien, hemos vuelto, estimados radioescucha. Antes de la nota musical habíamos quedado con que a Maquiavelo se le reprochaba por parte de la Iglesia sus opiniones políticas y la desvinculación que hacía de la religión y de los aspectos morales. También recibió ataques de la Compañía de Jesús, defensora del papado, por ser él el inventor de la razón de Estado y por oponerse a la política papal en Italia. Todo ello hará que sus obras pasen al primer Index Librorium Prohibitorium, es decir, al índice de libros prohibidos del Vaticano, ya para el año 1559. Pero en el año 1573 se aminoró el rigor, permitiéndole a su nieto Niccolò Maquiavelo y a Giuliano Ricci preparar una edición expurgada, pero que nunca llegó a realizar. Su primera lección de política práctica la recibió al ser instruido para desempeñar su también primera misión. Fue ante Jacopo d'Appiano y se le instruyó para que disimulara su juego, halagara la vanidad del condottiero y le manifestara la buena voluntad de la República mediante el uso de frases hermosas, pero vagas y generales, de suerte que no comprometan en nada. Aquí debería empezar su necesidad de no decir ni sí ni no, de estudiar los problemas políticos en relación con el comportamiento humano desde un punto de vista científico u objetivo. Y aquí, igualmente, tuvieron origen también sus primeros trabajos de alguna significación política. Sabemos que, entre otras muchas, realizó misiones cerca de Catalina Sforza, Luis XII de Francia, César Borgia, el Papa Alejandro VI, conocido como Alejandro Borja, nacido en Xàtiva, España, fue un papa español, también del Papa Julio II, pero sus primeros ensayos los realizó con misiones menores. De tal época es, por ejemplo, el informe sobre las medidas a tomar en relación con el conflicto con Pisa. Fue muy importante en su formación política su contacto con César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. En esa época escribe sobre cuestiones políticas y traba conocimiento con el duque de Valentinois, gonfaloniero y capitán general del papado, quien en aquellos días está empeñado en la conquista de un principado en Italia para sí. En el año 1502 visita por 2 veces, una en la ciudad de Urbino y otra en Imola, la corte de César Borgia, y en tales entrevistas Maquiavelo cobra conciencia de las capacidades y limitaciones del duque, de su trato con el duque de Valentinois, es decir, César Borgia, o Borja, su apellido en español. Maquiavelo no solo alcanzó una mayor estimación de sí mismo en contraste con la personalidad de Borgia, sino que cimentó la idea original y sustantiva de su teoría política. Junto a Valentinois, explica Villari, surge y se reformula con claridad en su mente el pensamiento que luego debía ocupar toda su vida: la posibilidad de una ciencia del Estado, separada e independiente de toda consideración moral. En tal consideración comenzó él a ver el único medio para concebirla claramente y fundarla sobre una nueva base. Además, durante aquella época de su vida, Maquiavelo redacta un discurso sobre la necesidad de allegar fondos para la defensa de Florencia. Trátase de un discurso en el que apunta ya muchas de sus futuras convicciones políticas. Comprende que la fuerza y la prudencia son los 2 nervios de todos los señoríos que han sido y serán en el mundo.
En los años 1504 y 1505, Maquiavelo realiza numerosas misiones y trabajos especiales. Marcha a Francia por segunda vez para explorar la actitud del rey francés Luis XII. Negocia con los señores de Piombino, Perusa, Mantua y Siena por cuenta de la señoría. Sostiene con decisión el proyecto de desviar las aguas del Arno a fin de precipitar con ello la rendición de Pisa. Y finalmente, la señoría le confiere toda la autoridad en la tentativa suprema para acabar victoriosamente la larga guerra o disputa con Pisa. Luego, al ser ahogada en sangre en el año 1520, una conjuración contra los Medici en la que estaba comprometido muchos de sus amigos pertenecientes a los Ortis Aricellari, Maquiavelo, aconsejado por la prudencia, regresó de nuevo a San Casciano. Ahora, para concluir, vamos a comentar algunos pensamientos de Nicolás Maquiavelo para que entren en la discusión. Dentro de los pensamientos de Maquiavelo tenemos el siguiente. Dice Maquiavelo: en general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Por otra parte, dice Maquiavelo también, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad. No puede haber grandes dificultades cuando abunda la buena voluntad. Donde hay disciplina, hay orden, y rara vez falta la buena fortuna. El mal se hace todo y el bien se administra de a poco. Maquiavelo es consciente de que el mal o la maldad es necesario aplicarla en ciertas circunstancias, pero no siempre, porque si no eso degeneraría en una tiranía y se requiere de disciplina y orden. Por eso muchos dicen de Maquiavelo que él planteaba que el fin justifica los medios, frase que él nunca dijo, dicho sea de paso. Es una frase que realmente dijo Napoleón Bonaparte. Bien, hasta aquí llegamos con este recuento de la vida, obra y pensamiento de el célebre florentino Nicolás Maquiavelo. Será hasta una próxima edición de Pensamiento en la Historia. Hasta la próxima.